Pablo es doctor en Ciencias Matemáticas, es profesor de la UBA y es investigador principal de CONICET. Él dicta muchos cursos o seminarios y conferencias, tanto de divulgación como científicos, y además es autor de varios libros. Así que, Pablo, dejamos en tus palabras el seminario y estaremos atentos para luego hacerte las preguntas. Bueno, muchas gracias, Valeria, por la invitación, bueno, a todos por estar acá acompañando. Una cosa antes de empezar, es lo que le dije a Valeria hace un ratitín, y es que no esperen al final para hacer preguntas. O sea, yo ahora voy a pasar a modo presentación, así que no voy a ver lo que escriban en el chat, pero sí, si lo escriben, Valeria me lo dice a través del micrófono, ¿sí? Digo, por si se pierden en algún paso y quieren que repita o que diga, que aclare algo, no esperen al final. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver un poquito, a ver si logro compartir la pantalla, como para ya pasar a la presentación. Perfecto. Bueno, la idea de esta charla, digamos, por supuesto que cuando recibí la invitación, pensamos, ¿no?, que obviamente, qué más actual que hablar de estos temas de los modelos en epidemiología, más específicamente del modelo CIR, que digamos sería como el modelo por excelencia. Después hay variaciones, por supuesto, algo de eso voy a charlar hoy, pero la idea es esta. Recién antes de empezar, justamente conversábamos esto, ¿no?, que uno estudió estas cosas como ejemplos de ecuaciones diferenciales y todo eso, y de repente un día se puso de ultramoda y todo el mundo, uno, no sé, lee los diarios y ve que se habla de las cosas del modelo CIR, porque claro, nos está ocurriendo una pandemia y es el momento bueno, de entender mejor cómo es esta dinámica de los infectados, susceptibles, infectados, recuperados, ¿no?, que son estos nombres que tienen estos tres compartimentos de la población. Entonces, a ver, les cuento un poquito. Me gusta mucho, en realidad, mencionar esto como uno de los antecedentes del modelo CIR, y específicamente de lo que son los modelos matemáticos en epidemiología. En realidad no es que sea el primero, pero sí es muy significativo que este señor llamado Ronald Ross haya puesto el foco en algo que hasta el momento todavía no estaba demasiado desarrollado, que es el tema de, bueno, de efectivamente, para hacer modelos en epidemiología, bueno, no se puede prescindir de la matemática, y como que de alguna manera hay algo que fue muy importante ya a partir del principio del siglo XX, que es el tema de que en realidad no solamente la matemática ayuda a entender cómo, bueno, cómo se van desarrollando el curso de las epidemias y todo eso, sino que además el hecho de modelar matemáticamente ayuda a que realmente entendamos cómo son los procesos. O sea, como que hay cosas que sin la matemática, según Ross trabajó sobre la malaria y bueno, fue muy importante. Según Ross, hay cosas que sin el modelado matemático no las entenderíamos del todo bien. A decir verdad, hay varios antecedentes. Justo me gusta mencionar como digamos, lo que se suele considerar uno de los primeros modelos matemáticos, realmente, propiamente dichos, digamos, en epidemiología, es un modelo de Bernoulli, uno de los Bernoulli, Daniel Bernoulli, el más matemático justamente, que en realidad él trabajó sobre la viruela, y es interesante porque eso, en 1760 presentó su trabajo, y de alguna manera las ecuaciones, ahí estaba usando el muy reciente cálculo infinitesimal, ¿no? O sea, todo lo que ahora uno conoce, derivadas integrales, ecuaciones diferenciales, pero en ese momento era muy, muy incipiente, ¿no? Era poquito después de Leibniz y Newton. Y lo interesante de esto es que él presentó su trabajo a la Academia de París, y de hecho, bueno, fue discutido por algunos colegas, por D'Alembert, por ejemplo, pero en realidad, desde el punto de vista, sí, o sea, las conclusiones matemáticas que sacó no fueron muy tenidas en cuenta, y de hecho, un detalle anecdótico, pero que es significativo, es que el propio rey de Francia murió unos años después de viruela. Así que uno dice, bueno, no estaría mal que los gobernantes le den un poquito de bolilla
a los modelos que hacen los matemáticos, los científicos. Pero bueno, más allá de esta anécdota, en realidad, estudios, o sea, por supuesto que hay estudios sobre las epidemias desde mucho tiempo antes, pero en realidad en el siglo XX es cuando se empezó realmente a desarrollar lo que ahora conocemos como el modelo SIR. Acá menciono a Kermack y McKendrick en 1927, que son los que publicaron el trabajo, a su vez basados en algunas cositas que fueron surgiendo. En realidad, un poquito antes, 1906, un tipo llamado Hammer había ya propuesto lo que es la ley de masas. Ahora voy a darlo con más detalle, ¿sí? Pero digamos, en principio, lo que me interesa a mí contar acá es, bueno, cómo es el modelo matemático, o sea, realmente cómo se está modelando este pasaje de un grupo a otro. Acá tenemos S susceptibles y infectados, R se suele decir recuperados, pero en realidad es mejor decir removidos, ahora aclaro por qué, ¿sí? Y la idea de esta charla es explicar cómo es el funcionamiento de este modelo, o sea, cómo se pasa de un grupo a otro y cómo uno puede, a partir del propio modelo, bueno, sacar conclusiones, calcular cuál va a ser el número, por ejemplo, máximo de infectados, cuál va a ser el número total de infectados, ese tipo de cosas, ¿sí? Por supuesto que esto es un modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad, por empezar, está basado en ciertos supuestos que, por supuesto que no siempre se verifican, hay que reformular todo el tiempo. Y además, bueno, tiene muchas simplificaciones respecto de la realidad. Uno dice, bueno, este es el modelo que tenemos, con esto entendemos un poco cómo se va propagando la enfermedad y todas esas cosas, pero hay que estar todo el tiempo, atentos a ajustar los parámetros y de alguna manera, digo esto porque extrapolarlo a veces es un poco difícil. O sea, uno estudia la teoría de estas ecuaciones diferenciales y funciona todo muy lindo, pero después con el lápiz en mano empieza a mirar, bueno, los datos diarios del Ministerio de Salud y bueno, ahí hay que ajustar las cosas para que funcione. Eso, de hecho, eh, bueno, hay muchos que lo están haciendo y precisamente eso que todos los días uno está tratando de escuchar, bueno, a ver si bajamos el R y esas cosas, eh, bueno, tienen que ver con eso, ir mirando los datos a la medida que van llegando y de alguna manera tratar de ajustar el modelo todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, por eso mi intención es explicar el modelo. No voy a hablar de datos concretos, pero digamos, esencialmente la idea es que si se entiende esto que estoy contando, se supone que uno podría tratar de ver cómo ajustarlo a, si tiene la lista completa de los datos que van llegando día a día o 2 veces al día del ministerio, bueno, uno podría realmente tratar de ver, calcular cómo son los parámetros del modelo y esas cosas, ¿sí? Bueno, vamos al grano. La idea es esta. Dijimos que hay una población que está compuesta por 3 grupos: susceptibles, infectados y el grupo R, que dije que es mejor llamarlos removidos. Esto es por lo siguiente, porque en realidad lo que se asume en este modelo, después hay otras variantes, pero digo, en este modelo se asume que la población se mantiene constante. Entonces, cuando alguien pasa, en principio, alguien que es susceptible, alguien que no tuvo la enfermedad, pero bueno, entra en contacto con un infectado y se contagia, pasa al grupo de los infectados. Pero después, de este grupo de los infectados, no permanece por siempre ahí, sino que en algún momento pasa al otro grupo, que es R. Y bueno, puede pasar que R efectivamente sea de recuperado, que se cura de la enfermedad, o puede pasar que se muera. En ese caso, por eso digo, mejor llamarlo removido, o sea, removidos en el sentido de que ya dejó el grupo I y ya no contagia. Entonces, es una pequeña simplificación, dio lugar, o si leyeron noticias últimamente, dio lugar a comentarios muy feos, o sea, como, bueno, sí, como que desde el punto de vista así, digamos, de cierto punto de vista de la comunicación, digamos, es medio feo decir que consideramos recuperados a los que se murieron. Entonces, por eso es como que es un tema medio delicado, pero la idea es esa. Desde el punto de vista matemático, funciona de esta forma. O sea,
Lo importante es que dejó el grupo I y ya no contagia. Y bueno, y la idea, para que efectivamente esto tenga sentido y y realmente haya una enfermedad que se está transmitiendo, bueno, que obviamente haya un número inicial de infectados mayor que 0, se considera que al principio, o sea, el dato inicial del grupo de recuperados es 0, o sea, al principio la población era, bueno, casi todas susceptibles, aparece un pequeño grupito de infectados, y bueno, ese tercer grupo R va a empezar a crecer en la medida que los infectados dejen de serlo, ¿sí? Pero en principio es 0. Entonces, la idea es tratar de ver cómo se pasa de un grupo a otro. Entonces, mi intención, yo voy a explicarlo de la manera más sencilla posible, incluso, bueno, en principio uno necesitaría saber un poquito de derivadas, ecuaciones diferenciales, pero de alguna manera voy a tratar de contarlo de forma que, aunque uno no sepa de esos temas, igual se pueda entender. Entonces, en principio, ¿cómo se pasa del grupo S al grupo I? Esta es la que mencioné antes, la ley esta que es una ley de la química, ley de acción de masas, pero que en realidad Hammer la llevó a estos modelos de dinámica, de epidemiología, y asume cosas que no siempre son del todo ciertas, por supuesto, pero esencialmente, fíjense, bueno, no tengo cómo señalar en la presentación, pero arriba dice que uno pasa del grupo S al grupo I, y la cantidad que pasa por unidad de tiempo, digamos, es una cierta constante beta multiplicada por S multiplicada por I. O sea, ¿qué es lo que está asumiendo entonces esta ley? Está asumiendo que la cantidad de nuevos contagios va a ser directamente proporcional a la cantidad de susceptibles y directamente proporcional a la cantidad de infectados, lo cual es bastante razonable. Si hay más infectados, bueno, potencialmente van a contagiar a un número mayor de personas, y lo mismo, si hay más personas susceptibles, o sea, más gente para contagiar, también uno pensaría que entonces se va a contagiar más gente. Es bastante razonable. O sea, cuando la enfermedad empieza a expandirse y bueno, ya muchos susceptibles dejaron de serlo y los infectados ya no tienen tantos a quienes contagiar, ¿se entiende? Y ese numerito beta es lo que se conoce como velocidad de infección y está compuesto de esta manera. Obviamente el N, acuérdense, es el total de la población, está ahí dividiendo, porque claro, la idea es que esto va a ser, digamos, va a tener que ver si la población es muy grande, es distinto si la población es muy chiquita. Entonces, es un numerito kappa, que es el promedio de contactos per cápita por unidad de tiempo. Y acá aparece otra cuestión que tiene que ver con esta ley de acción de masas, que claro, a ver, en la química uno la puede entender, no sé, las moléculas, o sea, algo que es homogéneo, digamos, que donde todas las moléculas se comportan más o menos, uno puede asumir que tienen más o menos el mismo comportamiento. Acá no es del todo cierto, porque se está haciendo un promedio de contactos. Entonces no es lo mismo alguien que no sale nunca a alguien que, no sé, como Roberto Carlos, que tiene 1.000.000 de amigos. Entonces, bueno, por eso, acá se hace un promedio y se asume en principio que la población se comporta de esa manera. Esto va a tener que ver después justamente en ese cálculo y ese ajuste que se hace todo el tiempo del modelo, ¿no? Ahora después lo vamos a charlar. Bueno, y P es la probabilidad de contagio. Esto quiere decir que no necesariamente contacto implica contagio, ¿no? Cuando un infectado se encuentra con un susceptible, bueno, hay una cierta probabilidad de que lo contagie. Entonces, por eso, ese beta se compone de esa manera. Aclaración, como para que también entendamos un poquito más. Esto en principio, bueno, son valores teóricos, uno no lo sabe, y con más razón una enfermedad que es nueva como el COVID, no se sabe cómo son estos numeritos. Entonces, al principio lo que se hace es, bueno, a partir de los datos tratar de estimar cuáles son los numeritos, los parámetros del modelo, ¿sí? Pero bueno, la idea, para que se entienda mejor cómo es entonces esta ley, es, a ver, kappa habíamos dicho que era la cantidad de contactos per cápita por unidad de tiempo, entonces uno dice, bueno, ese infectado sale, ¿sí? Sale a la calle, se cruza con una cierta cantidad de gente, y la idea es, bueno, contactos per cápita con susceptibles por unidad de tiempo justamente va a ser K por S sobre N, porque eso me está indicando dentro del total de la población cuál es la proporción de susceptibles.
Ahora, ese infectado se cruzó con un susceptible, puede pasar que lo contagie o que no, hay una cierta probabilidad P. Por eso el renglón de abajo dice que la cantidad de contagios que produce un infectado por unidad de tiempo va a ser ese numerito de antes, kappa por S sobre N, multiplicado por P, que es la probabilidad. Y ahora ahí terminamos de entender entonces cómo es la cosa. Uno dice, bueno, perfecto, eso por cada uno de los infectados. Ahora hay muchos infectados, cada uno va a contagiar por unidad de tiempo una cierta cantidad de susceptibles, y me va a dar entonces el numerito de abajo. P por kappa por S sobre N por I, que eso es justamente beta por S por I. Entonces, a ver, para terminar de entender, y acá hice una diferencia entre lo que sería el modelo discreto y el modelo continuo, justamente porque el modelo discreto, bueno, no necesita que uno sepa derivadas, entre otras cosas. Pensémoslo así, como ciertas unidades de tiempo, digamos, no sé, uno lee día a día cuántos nuevos infectados hay, cuántos del grupo de infectados pasaron al grupo de recuperados, etc. Bueno, si uno lo piensa así, tiempo discreto, uno dice, a ver, en cierto momento n tenía una cierta cantidad Sn de susceptibles, entonces con esta ley que acabo de enunciar, puedo calcular al final del día cuántos de ese grupo de susceptibles abandonan el grupo para pasar al grupo de infectados. Y dijimos que va a ser esa cantidad beta por S por I. Por eso acá me queda S por N menos beta por S de N por I de N. Y eso me da la cantidad de susceptibles en el instante N más 1, ¿se entiende? Bueno, la idea es que ese sería el modelo discreto. Si uno lo pasa al continuo, esto es una diferencia. Sn más 1 menos Sn se va a transformar en la derivada. O sea, uno acá lo que supone es una unidad de tiempo infinitesimal. Entonces, por eso me queda una derivada. O sea, la derivada es la tasa de cambio infinitesimal. Bueno, justamente esta va a ser la primera de las ecuaciones del modelo, y algo bastante parecido vamos a tratar de deducir para cómo se va del grupo I al grupo R. Entonces uno dice, bueno, ahora la situación es distinta. Alguien está infectado y pasa a el grupo de removidos. Bueno, y hay un cierto, acá la constante va a ser, se llama gamma, va a ser lo que se llama la velocidad de remoción, o sea, cuánto tarda en abandonar ese grupo. Uno dice, por ejemplo, supongamos que son, no sé, desde que uno le diagnostican el COVID, tarda 2 semanas, por decir algo, ¿no? 2 semanas hasta que se cura, o bueno, o en promedio en general hasta que se cura o se muere por la enfermedad, cualquiera de las dos situaciones. Bueno, entonces, D sería la duración media de la enfermedad, o sea, el tiempo que dura estando infectado, o sea, o dicho de otra manera, el tiempo durante el cual contagia. Al cabo de 2 semanas no contagia más. Entonces gamma es justamente el inverso, o sea, 1 sobre D. Entonces, lo mismo que antes, en el modelo discreto, uno dice, bueno, en cierto instante n tenía una cierta cantidad R de recuperados, o sea, de gente que ya abandonó el grupo de infectados, pero claro, cada día van llegando al grupo nuevos individuos que pasaron de I al grupo R, y esa cantidad va a ser gamma por I. Por eso, en el modelo discreto sería R en n más 1 va a ser la cantidad que tenía Rn más gamma por I. Y en el continuo, la misma idea de antes. O sea, la diferencia esa se transforma en una derivada, R' va a ser gamma por I. ¿Está bien? Bueno, y por último, lo que en realidad más nos interesa es ver cómo va a ser la curva de infectados, la famosa curva de la que todo el mundo habla, ¿no? Y donde todo el mundo está esperando a ver cuándo es el famoso pico y todo eso. Bueno, eso es la misma idea, o sea, combinando los dos movimientos que mencioné recién, justamente uno dice, bueno, a ver, el grupo de susceptibles siempre pierde individuos, todos, hay un montón de susceptibles y por cada unidad de tiempo van pasando algunos del grupo S al grupo I. El grupo I, bueno, en realidad, así como el grupo R lo único que hace es ganar individuos, va a crecer siempre, el grupo I no, por un lado recibe individuos del grupo S, pero por otro lado pierde individuos que se pasan del grupo I al grupo R. Entonces, por eso hay dos términos, eso lo ve uno ahí arriba, o sea, los que gana
por unidad de tiempo son beta por S por I, que es los que salen de S para llegar a I. Y los que pierde por unidad de tiempo es gamma por I, por eso aparece restando. Entonces me queda esa ecuación, I' es igual a beta por S por I menos gamma por I. O en el modelo discreto lo puse ahí abajo por si alguien tiene ganas después de hacer cuentitas. ¿Sí? Pero bueno, independientemente de que uno sepa o no cuestiones de ecuaciones diferenciales, ya lo importante es entender la idea eso, ¿no? De cómo es esta dinámica, cómo se va pasando de un grupo a otro. Y finalmente, ahora sí voy a mencionar algunas conclusiones que se sacan de este modelo, pero de manera lo más sencilla posible. O sea, lo que nos quedó es un sistema de ecuaciones diferenciales, porque ¿no? La primera ecuación es S' igual a menos beta por I por S, la segunda, I' igual a beta por S menos gamma multiplicado por I, y la tercera, R' igual a gamma por I. Hay una situación inicial, que es la que le decía antes, ¿no? Que, bueno, al principio hay una cierta cantidad de susceptibles, que es casi toda la población, una cierta cantidad pequeña de infectados, y siempre se asume que los removidos en el instante cero son cero. ¿Saben? La condición inicial es cero. Entonces, claro, acá vamos a algunas conclusiones así bien elementales. Por un lado, el supuesto que hicimos de que la población total es constante, bueno, se verifica, digo, está bien, el modelo de este sistemita de ecuaciones quedó bien. Fíjense que si uno suma las tres ecuaciones, S' más I' más R', todo lo que hay a la derecha se va cancelando y me queda cero. Por eso, si la suma de las derivadas S' más I' más R' es cero, es porque S más I más R es constante y eso me da toda la población. Y después, esto es fácil también para cualquiera que sepa un poquito de ecuaciones diferenciales, en realidad acá no se encuentran explícitamente las soluciones, pero es fácil integrarlas y que queden al menos expresiones con integrales, que son las que puse ahí, donde uno ve enseguida que tanto S como I como R son todo el tiempo positivos. ¿Está bien? Bueno, no importan los detalles, pero digamos que esencialmente esto, entre otras cosas, me dice que, bueno, como son los tres positivos y la suma de los tres me da constante, en particular se mantienen acotadas, ninguna de estas cantidades puede superar n, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, y una consecuencia inmediata, esto va a ser muy importante y después uno lo ve como muy característico en los dibujitos de estas soluciones, es que, a ver, la cantidad de susceptibles siempre baja, ¿está bien? Porque, fíjense, acá S' es algo negativo, y la cantidad de recuperados siempre sube, R' es algo que es positivo, así que, bueno, se demuestra entonces que S va a ser decreciente y converge a algún numerito, ese subinfinito sería el límite, ¿no? Cuando t tiende a infinito, y R también es creciente y converge a algún numerito. Un numerito que va a ser menor que n, menor o igual que n en principio, ¿no? Bueno, sigamos. Por las dudas, no sé si hubo mensajes o nada, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Es claro? Cualquier cosa, escriban en el chat y Valeria me lo transmite por micrófono, ¿sí? Sí, Pablo, mira, sí, para mí me parece que por ahora súper claro. Una sola cosa, acá tenemos una consulta. Sí, Dice, el modelo SIR, según entiendes, para una enfermedad de inmunidad, perdón, que genera inmunidad después de que sucedió, ¿no? En el sí. caso del COVID, ya hay varios casos confirmados de reinfección. ¿Cómo cambiaría este modelo para incluir ese factor? Sí, perfecto la pregunta. En realidad no lo aclaré, pero sí. Acá se está asumiendo que hay inmunidad, aunque sea temporaria, porque claro, uno está suponiendo que esto transcurre durante un tiempo que en realidad no es infinito, entonces, bueno, para este modelo sí es importante que eso, se genere una inmunidad. No se sabe del COVID, o sea, no está del todo claro. Hay otros modelos donde esto no se asume, o sea, por ejemplo, digo, en el caso de no sé, de los resfríos comunes, ahí uno, después de curarse, se puede volver a contagiar. Hay modelos, por ejemplo, SIS, donde uno sale del grupo I y pasa nuevamente al grupo S. ¿Mm?
O sea, acá para este Claro. modelo se está asumiendo que hay inmunidad al menos por un tiempo. Y es lo que yo no sé ahora, porque tampoco estoy tan al tanto de todas las noticias, o sea, sé que hay casos de reinfecciones, se está diciendo, antes se suponía que había más tiempo de inmunidad, ahora hace poco leí una nota que se decía que era únicamente 2, 3 meses, bueno, no queda claro, es algo que recién se está conociendo y se está estudiando, ¿no? Bueno, Bueno, muy bien. ujú, Gracias. bien. Bueno, entonces, la cuestión, esto que voy a hacer ahora, de vuelta, no importa el detalle de la cuentita, pero apunta a que uno entienda cuál es el rol precisamente de ese famoso R0, ¿sí? O sea, acá uno dice, bueno, teníamos esta curva, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Que me dice cómo va a ser el comportamiento de I, y prima es beta por S menos gamma, todo eso multiplicado por I. Entonces, uno en realidad lo puede analizar mirando dos situaciones posibles. El primer caso es que beta por S0 menos gamma sea menor o igual que 0. Y fíjense, yo hace un ratito dije que la cantidad de susceptibles siempre decrece. Entonces, si ya para el instante t igual a 0, beta por S menos gamma me dio negativo, menor o igual que 0, quiere decir que después va a ser negativo siempre. Y si uno mira la ecuación, eso lo que me está diciendo es que I' va a ser siempre negativo, I decrece, y esa justamente es la situación en la cual no hay epidemia. ¿Está bien? Lo cual, todos contentos, compartimos mate, no pasa nada. Bueno, por supuesto que el caso que nos interesa eh, entender mejor es, bueno, ¿qué pasa cuando esa cantidad inicial es positiva? Eso lo que significa es que el número de infectados al principio va a crecer. Yo lo que digo entonces es que no va a crecer siempre, va a crecer hasta un cierto máximo y después va a decrecer. Y esa explicación es bastante fácil para el que mira un poquito las ecuaciones, porque la tercera ecuación uno dice, bueno, la R en realidad es gamma multiplicada por la integral de I. Y bueno, si I fuera creciente todo el tiempo, eso sería infinito y dijimos que no puede ser, porque R está acotada. ¿Está bien? Así que, a ver, la típica situación es eso, que I, si hay epidemia, I va a crecer hasta que en algún momento alcanza el máximo, ese va a ser el famoso pico y después va a bajar. Bueno, justamente ahí está el numerito en cuestión, el R0. El R0 es el que me dice si estamos en el caso 1 o en el caso 2, o sea, es beta sobre gamma multiplicado por S0, ¿no? El caso 1 significa que R0 es menor o igual que 1 y el caso 2 que R0 es más grande que 1. ¿Está bien? Entonces, por eso, cuando uno escucha, uy, hay que bajar el R, etcétera, etcétera, bueno, justamente, si el R es muy grande, esto significa que se va a infectar mucha gente. ¿Está bien? Ahora, después voy a mostrarlo con un poco más de detalle. Pero digo, por ahora, insisto, esto es una versión que asume muchas cosas que no son siempre del todo realistas. Entre otras cosas, asume que estos numeritos, estos parámetros beta y gamma son constantes, lo cual tampoco es del todo cierto. Esto también se va moviendo todo el tiempo. Ahora lo vamos a charlar, ¿sí? Pero digo, en principio, en este modelo, así como está formulado, uno dice, bueno, seguro la cantidad de infectados tiende a algo. ¿Por qué? Porque o bien decrece siempre y en ese caso converge a algo, o bien crece y después decrece, así que también converge a algo. Bueno, y la buena noticia es que en este modelo la cantidad de infectados siempre tiende a cero, o sea, los infectados desaparecen. Y digo buena noticia, uno podría decir, ah, bueno, desaparecen a largo plazo los infectados porque se contagió todo el mundo. Bueno, no. La cantidad, eso que dice al lado del S infinito, sería la cantidad final, digamos, cuando T tiende a infinito, de susceptibles, y eso no tiende a cero. O sea, se desaparecen los infectados antes de que se haya contagiado todo el mundo. ¿Está bien? Y esto tiene una explicación muy fácil porque, ¿no? Como dijimos que R es la integral, es gamma por la integral de I, y como se mantiene acotado, I tiene que irse a cero necesariamente. Y la cuentita de abajo, bueno, no hace falta ni que la diga, o sea, la escribí por si alguien quiere verificarlo, pero digamos, la cuentita de abajo es la que muestra que S, a largo plazo, cuando uno toma el límite, me queda un número que nunca es cero, o sea, siempre es estrictamente positivo. ¿Sí? ¿No? Así que bueno, eso. La buena noticia sería esa. Pero después
hay otras cosas que también uno escucha todo el tiempo cuando lee noticias. Por ejemplo, en primer lugar, el asunto este de la exponencialidad. O sea, todo el mundo dice, uy, crecimiento exponencial. Bueno, sí, efectivamente, al principio al menos, uno va a ver que hay crecimiento exponencial. ¿Está bien? Pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, justamente por cómo son las ecuaciones. Uno, en realidad, cuando hay muy, muy poquitos infectados, todavía uno puede decir, bueno, la cantidad de susceptibles, en principio se parece mucho al total de la población. O sea, imagínense una población de, no sé, 10 millones de personas y hay 20 infectados, bueno, 10 millones menos 20 es casi lo mismo que 10 millones. Entonces, es como que al principio uno podría decir, ah, bueno, podemos asumir que por un rato la cantidad de susceptibles es más o menos igual a la cantidad total de la población. Entonces, en ese caso, ahí sí la ecuación se resuelve y me quedaría algo muy parecido a, bueno, la cantidad inicial de infectados por algo que es una exponencial. Así que efectivamente, eso me dice que al principio el crecimiento va a tener la pinta de exponencial. Y uno de hecho podría, acá hay que tener igual mucho cuidado, porque justamente al principio el número de infectados que van apareciendo, cuando, no sé, en marzo hablábamos, uy, aparecieron 3 nuevos casos, 2 nuevos casos, hacer el cálculo y estimar a partir de eso da errores terribles, ¿no? Porque obviamente son números muy chicos, está bien, pero digo, otra de las cosas que también se usa bastante para medir y para ver cómo está avanzando la enfermedad es el tiempo de duplicación. Bueno, justamente esto digamos, en una ecuación o en una función del tipo exponencial, uno sabe que justamente la exponencialidad lo que quiere decir es que si yo me voy moviendo en el eje del tiempo a intervalos constantes, la cantidad esta que crece exponencialmente va a crecer como una progresión geométrica. Entonces, uno dice, bueno, si realmente es exponencial, hay algo que se puede calcular que es el tiempo de duplicación, y eso, justamente, al ser exponencial debería ser esta formulita que yo puse acá, ¿no? O sea, si realmente fuera una exponencial todo el tiempo, en cualquier instante t que yo me pare, si le sumo una cierta cantidad, va a duplicar la cantidad que tenía en t. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que esto también va cambiando y como les dije, en realidad no es exponencial todo el tiempo, ¿no? Porque justamente cuando va bajando la cantidad de susceptibles, ya ahí no puedo asumir que la cantidad de susceptibles es como la población total. ¿Está bien? Pero digo, esto para ubicarnos un poco en estas cosas que uno escucha tanto en los medios. Bueno, muestro un ejemplo muy, muy así hecho a mano, no es una tontería, no es un ejemplo real para nada, pero digamos, acá con ciertos valores de beta, gamma, que fíjense, lo que importa acá es que ese valor elegido de beta y gamma, considerando que ahí hay una población de 100.000 personas, por ejemplo, me da un R0 de 5, más o menos 5. Bueno, fíjense lo que pasa en este caso. O sea, acá están las 3 curvitas, la cantidad de susceptibles al principio es, acá suponemos que hay un infectado al principio, entonces, bueno, la cantidad de susceptibles al principio es 99.999, ¿está bien? Y claro, al principio avanza lentamente, de repente sube muchísimo, llega a un pico, ¿no? Estamos mirando la curva de infectados, ¿está bien? Sube muchísimo, llega a un pico y después baja. Fíjense que acá, ese R0 igual a 5 es un número grande. O sea, el R0, que sería esta cantidad que es la que determina todo el comportamiento, en realidad, uno lo tiene que interpretar como, bueno, esto es lo que pasaría con ese R0 si no hiciéramos absolutamente nada, si dejáramos que todo el mundo siguiera circulando y teniendo los mismos contactos, ¿no? Y si uno lo mira, bueno, no es muy alentador porque uno dice, a ver, ¿acá qué pasó? Casi más o menos a los 50 días, de repente había una cantidad de infectados que era casi la mitad de la población, al mismo tiempo me estoy refiriendo. Y si uno lo mira, también la cantidad de removidos, fíjense que al final es casi el total de la población, o sea que acá se infectó casi el 100% de la población. Obviamente no es lo que uno desearía. Y de hecho, uno dice, bueno, a ver,
si realmente fueran distintos los parámetros, la situación cambia un poquito, pero igual fíjense que la curva, bueno, el tipo de curva es más o menos lo mismo, o sea, tenemos los susceptibles que al principio son casi toda la población y siempre decrecen, los removidos que al principio es cero y siempre crecen, y los infectados que crecen hasta un pico y después bajan. Pero fíjense que acá, como el beta es más chiquito, bueno, acá, sí, el beta es más chiquito, el gamma es más grande, entonces obviamente la curva es mucho más suave. El R0 acá dio 1,8, ¿sí? Entonces, la idea, ahora, ahora vamos a decir algunas cositas más, pero digamos, la idea, fíjense que también es importante tener en cuenta esto. En el primer ejemplo, el pico no solo es más abrupto y en un momento eso, hay de repente 50.000 infectados. Una pequeña aclaración, infectados, siempre uno se refiere a infectados activos. O sea, cuando uno va mirando los números, cuando uno dice, no sé, en Argentina hay ciento y no sé cuántos mil, 200.000, no sé cuántos, gente que se infectó, digamos, casos, en realidad ahí está contando todos los que hubo desde el principio, pero no son casos activos, ¿no? Acuérdense que todo el tiempo se suman nuevos casos, pero también hay casos que pasan de infectados a removidos. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que acá el pico no solamente es más suave, sino que se da mucho tiempo después. ¿Está bien? Bueno, digo esto porque después quiero hacer algún comentario, estas cosas que uno escucha, la inmunidad del rebaño y todas estas cuestiones. Pero en principio, también esto es para pasar rápido, no voy a hacer la cuenta, pero digamos, este modelo permite saber cuál va a ser el pico, o sea, el número máximo de infectados. O sea, ahí que en el dibujito anterior vimos que en un momento era, no sé, como casi 50.000 dentro de una población de 100.000. Bueno, en realidad se puede calcular, es un poquito, es una cuenta sencilla, digo, el que tenga ganas de hacerlo, es cuestión de pensar I como función de S, hacer la derivada, van a integrar, y no importa toda la cuenta, lo que importa es lo que da al final. Fíjense, el I máximo, o sea, la cantidad total, o sea, la cantidad máxima de infectados que va a haber, que va a ser cuando se alcanza el pico, es este número que a la derecha lo puse de manera un poco más sencilla, no es exactamente igual, pero casi igual a esto que aparece, n por 1 menos 1 más el logaritmo de R0 sobre R0, bueno, no importa. Digo, no es igual, pero es casi igual porque lo que estamos siempre asumiendo es que el S0, que es la cantidad inicial de susceptibles, es muy parecido al N. Y lo escribí así para que vean que en realidad, si uno conoce el numerito mágico R0, de alguna manera va a poder calcular o estimar cuánto va a ser el valor máximo de infectados, ¿sí? Bueno, también se puede numéricamente estimar cuándo se va a alcanzar ese valor máximo, ¿sí? Bueno, y otra cuenta que se puede hacer fácil a partir del modelo es cuántos infectados habrá en total a lo largo de la epidemia. Uno dice, bueno, a partir de esta ecuación que habíamos integrado para S, se puede escribir de esta forma, S como una función donde aparece una exponencial donde en el exponente aparece R, ¿no? La cantidad de removidos. Si uno toma límite, me queda lo de abajo. Bueno, y de vuelta, no importa, el que no sigue las cuentas no importa demasiado, lo que me importa es que hay una expresión, que es la de abajo de todo, una ecuación, donde conociendo la población inicial y supuestamente conociendo el S0, pero el S0 lo podemos aproximar por n, entonces uno diría, bueno, si yo despejo esta ecuación, voy a saber entonces al final, o sea, cuando t ya es muy grande, cuántos infectados tuve. O sea, los infectados a la larga todos van a terminar en el grupo R, así que por eso lo que quiero calcular es el R infinito, ¿está bien? Bueno, de vuelta, no es que me interese tanto la cuenta en detalle, pero sí que sepan que, que el modelo permite calcular todas estas cosas. Bueno, y acá no pude evitar poner un título tanguero en alguna de las transparencias. ¿Qué me van a hablar del R? Nada, la idea de esto que tanto se habla del R, a ver, y aparte se hace la diferencia entre lo que es el R0 y lo que es el R. O sea, el R0 es el valor inicial. Y yo dije en un momento, bueno, si no hacemos nada, la epidemia, ¿no? La enfermedad va a evolucionar de la siguiente manera. Bueno, en realidad,
ese numerito, se lo suele, es más, de hecho, si uno lo quiere explicar sin hablar de ecuaciones diferenciales, se lo suele explicar de esta manera, que el R0 es el número esperado de casos nuevos que produce cada infectado a lo largo del momento, de su periodo de contagio, digamos, el momento en el cual uno es contagioso. Lo cual entonces es razonable. Si el R0 es menor que 1, significa que cada infectado va a contagiar a menos de una persona, con lo cual uno esperaría que no haya epidemia, y si el R0 es más grande, entonces cada infectado va a contagiar a más de una persona, ¿está bien? Pero claro, es más, acá esto lo saqué, es un gráfico que dice los R0 para distintas enfermedades, no sé cuán fidedigno es, pero digamos, está calculado, acá aparece el sarampión, las vacas locas, fíjense que hay algunos que son medio grandes, ¿no? O sea, como que el R0 estaría entre esos valores, 12 y 18, es un R0 enorme, ¿sí? Eso quiere decir justamente, si no hacemos nada, bueno, se contagiaría muchísima gente, ¿está bien? Por supuesto, bueno, acá aparece una de estas SARS, de las enfermedades estas respiratorias. Obviamente esto es de 2014, así que todavía el COVID-19 no existía. Pero bueno, la idea es que el R0 es, como dije antes, un numerito mágico que si uno lo conoce puede decir un montón de cosas, o tratar de estimar o predecir muchas cosas. Entonces, es bueno poder estimarlo. Y justamente ahí está el problema, o sea, el modelo es muy lindo, pero uno no conoce de antemano el beta, el gamma y todas las cosas esas que aparecen. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo estimarlo a partir de los datos? A ver, cuando ya pasó todo, uno dice, bueno, habíamos dicho al principio, la opción 1, el I máximo era muy parecido a un número donde aparecía el R0. Bueno, lo podría despejar de ahí, una vez que pasó todo, y de hecho esos datos, esas tablas como la que mostré antes, se confeccionan de esa manera, una vez que pasó la epidemia, y bueno, eso me permite decir que tal enfermedad tiene tal R0, etcétera, etcétera. Lo mismo la de abajo, o sea, dijimos que si uno conoce al final cuántos infectados hubo, bueno, de ahí se puede saber entonces cuál era el R0 de esa enfermedad. Pero obviamente eso no sirve de mucho cuando está ocurriendo la epidemia. Uno dice, bueno, no, me gustaría poder calcularlo con los datos que tengo ahora. Y ahí entonces aparecen un montón de ejemplos, o sea, esto no voy a entrar en detalle, pero hay muy buena bibliografía. Por ejemplo, hay uno que define una cierta función que es la probabilidad de supervivencia, o sea, la probabilidad de que alguien que esté infectado dure un cierto tiempo T en la infección, después una cierta función que es la infectividad, bueno, integrando eso me daría un valor del R0. Hay otros métodos que tienen que ver con definir una matriz de generaciones, porque uno dice, bueno, los infectados se van pensando como generaciones. Una persona infecta a otra, esa otra persona infecta a otra, eso ya sería una segunda generación. Bueno, y se define una cierta matriz y a partir de ahí, calculando el mayor autovalor de esa matriz, uno puede estimar el R0. Bueno, hay distintos métodos, ¿no? Esto para los que hacen cosas numéricas y para los que realmente quieren ver qué está pasando con la enfermedad es muy importante. Bueno, y acá viene la cuestión yo dije, bueno, si no hacemos nada, la enfermedad, la epidemia va a evolucionar de esa manera. Bueno, y si sí hacemos algo, ¿qué pasa? Y ahí aparece el tema de, bueno, ¿cuáles son las políticas de salud pública? O sea, ¿qué está al alcance de los gobiernos para tratar de, bueno, mitigar los efectos de la epidemia, ¿no? Entonces, la idea, y acá es donde uno deja de hablar de R0 y habla del R en realidad, a ver, sabemos que el número de infectados va a ir creciendo cuando esa cantidad beta por S menos gamma sea positiva. Entonces el R lo definimos así, como justamente aquel valor que si es mayor que 1, quiere decir que la cantidad de infectados crece, y si es menor que 1, quiere decir que decrece. Y el objetivo es que el R sea menor o igual que 1. Pero entonces, cuando uno mira cómo se compone el R, de acuerdo a lo que charlamos hace un rato, uno dice, bueno, el R es beta sobre gamma por S, pero gamma era 1 sobre la duración de la enfermedad, por eso me apareció acá a la derecha D multiplicando. Y además el beta, ¿quién era? Era kappa, que era
Kappa era digamos, la cantidad de contagios de contactos per cápita, en promedio, y P era la probabilidad de contagio. Entonces uno dice, bueno, a ver, la cantidad de susceptibles es la que hay, no puedo hacer nada, la cantidad de la población total es la que hay, no puedo hacer nada, lo que puedo hacer es tratar de bajar esos numeritos kappa, P o D. Entonces, a ver, cualquiera de esas cosas va a hacer que el R baje. Entonces, reducir D, reducir la duración de una enfermedad, y bueno, es bárbaro, por supuesto, si uno tiene buenos antivirales que hacen que las personas se curen más rápido, eso va a significar que el R va a bajar. Reducir P, que es la transmisibilidad. Supongamos que uno deja que la gente siga circulando igual, pero si hay más medidas de higiene, barbijos, bueno, eso reduce, o sea, si yo me encuentro con alguien que está infectado, pero a lo mejor los dos tenemos barbijo, la probabilidad de que haya contagio es menor. Y la otra posibilidad es reducir kappa, que eso sería eso, reducir la cantidad de contactos por unidad de tiempo. Bueno, eso son las medidas de aislamiento. Cualquiera de esas cosas baja el R, y bueno, eso produce efecto. Fíjense, el primer ejemplo, ese que era tan feo porque se contagiaba casi todo el mundo, ¿no? Este primer ejemplo que habíamos dicho, uy, miren, acá a los 50 días más o menos hay una cantidad enorme, casi la mitad de la población infectada al mismo tiempo, y al final se contagió casi todo el mundo. Bueno, fíjense que acá es una tontería, pero digo, el mismo ejemplo con los mismos valores iniciales, pero a partir del día 30 logramos reducir drásticamente, digamos por medidas de aislamiento, por ejemplo, el beta, bueno, no importa, de 0,004 a un valor que es menos de la mitad. Y fíjense el dibujito, obviamente arranca igual, pero a partir del día 30 uno ve un pequeño sacudón, y fíjense que la curva es mucho más suave. O sea, el pico aparece mucho más abajo, ¿sí? Y al final uno ve que efectivamente la cantidad total de gente que se infectó y decae bastante. Otra cosa que es importante también es que uno ganó mucho tiempo en el medio, ¿no? Porque fíjense que acá el pico, que era muy alto, se producía más o menos a los 50 días, y acá el pico se produce como a los casi 80 días. Entonces, efectivamente son medidas que tienen su efecto. Obviamente después está la discusión de si uno pudiera, por supuesto, lo ideal sería que nadie se contacte con nadie y ahí se acaba la enfermedad, pero bueno, eso no es realizable, entonces hay que ver cómo hacer estas intervenciones, ¿sí? Pero digamos, lo que siempre se tiene en cuenta, en general se suele hacer como una raya en estos gráficos, una raya horizontal que tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario. Entonces uno dice, bueno, lo que se quiere, obviamente no se puede evitar que se contagie mucha gente, pero lo que se pretende es que ese pico no supere nunca la capacidad, ¿no?, de camas disponibles, porque entonces, me refiero a, nada, o sea, ahí también hay un porcentaje, o sea, de los que se enferman, una cierta cantidad va a requerir cuidados intensivos. Bueno, lo que se espera es eso, que esa cantidad nunca supere la capacidad del sistema sanitario. Entonces, uno dice, bueno, aunque la cantidad total de infectados sea grande, si logramos repartir la curva de manera tal que uno tenga esto, ¿no? Una situación donde el pico no es tan alto y está más repartida en el tiempo, y eso va a funcionar mejor. Esa sería la idea. Y justamente a partir de eso es que quería mencionarles este asunto de que tanto se habla, la inmunidad del rebaño, y hay casos medio extremos donde uno ve situaciones muy tristes realmente, ¿no? Donde al final se muere mucha gente muy rápido porque dicen, bueno, total nos vamos a contagiar todos, entonces no hagamos nada. Bueno, es muy discutible esa postura, y por supuesto, al menos los resultados no parecen haber sido muy buenos de tener esa política, pero quiero mostrarles en qué se sustenta ese argumento. En realidad, antes hicimos esta cuenta que, bueno, la hicimos, digamos, mencioné que uno podía tomar el límite y calcular, digamos, ese R infinito, que es la cantidad total de gente que se va a contagiar. Y fíjense, de vuelta, no importa que sigan en detalle la cuenta, pero yo acá cambié de variable, puse X, la cantidad total de gente que se va a infectar dividido la cantidad total de la población. Bueno, hacemos la cuentita y de ahí
nos queda una expresión que es el R0 en función de esa X. Y fíjense, la idea es esta. Si el X está muy cerquita de 1, quiere decir que al final se contagió casi todo el mundo. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Obviamente acá podría despejar al revés, ¿no? El X en función del R0. Pero bueno, como es más fea la ecuación, lo grafiqué así porque creo que esto igual alcanza para entenderlo. Fíjense, uno dice, bueno, acá en el eje horizontal tengo X y en el eje vertical tengo el R0. Si uno lo mira, uno dice, bueno, por ejemplo, a ver, si el X está acá en 0,9, casi bien a la derecha, eso, si lo miro en el eje vertical, eso me diría que el R0 ahí fue de 2 y pico. ¿Está bien? Pongamos que uno hace un gran esfuerzo y de 2 y pico lo baja a 2. Fíjense que en el fondo el porcentaje de población que se infecta no cambió tanto. O sea, la cantidad de gente que se va a infectar en el fondo no es tan sensible al R0. Entonces, hacer eso, a lo mejor un esfuerzo, uno argumentaría a favor de esta cuestión de la inmunidad del rebaño, ¿no? Hacer un gran esfuerzo para bajar el R, en el fondo no me dice que se va a infectar mucho menos gente. Bueno, ¿no? Por esta, digo, acá, o mírenlo acá, no sé, un poquito más a la izquierda, no sé. Que se infecte el 50% de la población indicaría un R0 de 1 y 1,4, algo así. Que se infecte el 40% de la población es un R0 apenita más chico, es muy poco sensible. ¿Está bien? Entonces, ese sería como un argumento de decir, ah, bueno, ¿qué nos vamos a esforzar en bajar una décima el R0 si igual se va a infectar todo el mundo? Bueno, ese es el argumento que hay que discutir porque como vimos en los otros ejemplos, eh, precisamente lo que ocurre es que, bueno, bajar el valor de R lo que hace, entre otras cosas, es, por ejemplo, que ese pico no sea tan abrupto y que no sea tan pronto. Entonces, bueno, entre otras cosas, al menos es lo que uno ve que ocurrió en unos cuantos lugares, uno lo que dice es, bueno, eso permite que se fortalezca el sistema de salud, permite, ojalá aparezca una vacuna, permite dar tiempo a que se produzca una vacuna, o sea, el hecho de evitar un pico tan pronto y tan pronunciado, bueno, permite todas esas cosas, ¿está bien? O sea, es muy posible que esta enfermedad, eso sí, si sigue así la situación, y sí, que realmente se infecte mucha gente. Pero no es lo mismo tener a todos infectados al mismo tiempo que tenerlos mucho más repartidos. ¿Sí? Bueno, un poco así como comentario respecto digamos, porque este modelo es muy sencillo, es fácil de explicar, pero por supuesto que tiene, o sea, no es del todo fiel a los hechos, uno tiene que ajustarlo todo el tiempo, pensar incluso en que los parámetros beta, gamma no son constantes, sino que pueden variar. Pero después hay muchas variantes de este modelo original, como hace un rato dijimos, el CIS es justamente eso, bueno, enfermedades que no generan inmunidad, entonces, después de estar en I, uno vuelve al grupo S. Y después hay otros, que de hecho algunos de estos se intentaron usar para este caso particular del COVID. Hay uno que agrega un compartimento que es el de los expuestos, que en realidad, bueno, en este caso parecería por un lado ser más apropiado, pero por otro lado no cambia demasiado la situación. O sea, expuesto significa alguien que se infectó pero que todavía no contagia. Es como un cierto periodo ahí de latencia. Ahora, en el caso del COVID es medio difícil, porque de hecho hay asintomáticos, por ejemplo, bueno, que justamente eso es lo que hace que sea tan difícil aislar a la gente, ¿no? Porque los asintomáticos también contagian. Entonces, por eso digo, este compartimento de los expuestos a veces funciona, a veces no. También existe la posibilidad de ponerle un delay a la ecuación. Hay muchos modelos SIR con un retardo, que esto también es, desde el momento que uno se infectó y que pasaría a estar en el grupo de infectados, al momento que efectivamente contagia, puede haber un delay. Por ejemplo, en enfermedades como el ébola, según aprendí gracias a un alumno mío, bueno, en realidad los asintomáticos no contagian, o sea, solamente contagia el que tiene síntomas, ¿está bien? Entonces ahí sí puede tener sentido agregar el grupo de expuestos o agregar un delay. Y después hay muchos modelos que le agregan cuarentena, que agregan hospitalizados,
que agregan inmunidad materna, o sea, si nace un bebé de una mujer que está infectada, bueno, al principio puede ser que tenga una inmunidad gracias a los anticuerpos de la madre, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas variantes. Y por supuesto también hay variantes, especialmente en enfermedades que duran mucho tiempo, que incluyen la dinámica propia de la población, o sea, más allá de la enfermedad, y bueno, la gente nace y se muere por otras causas, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta en realidad. ¿Está bien? O sea que eso de que la población es constante, bueno, puede tener sentido en periodos acotados, pero no a largo plazo, ¿sí? Bueno, hablando de largo plazo, creo que hablé bastante, ¿sí? Les quería comentar, por si tienen ganas de leer, hay muchísimas, muchísimas referencias, pero algunas cosas de las que mencioné o que usé para esta charla, y bueno, el artículo original de Bernoulli, que de hecho se puede encontrar, el artículo original de Kermack y McKendrick. Hay un libro que es bastante bueno, bien matemático, pero el libro este de Marcheva, donde por ejemplo ahí van a ver un capítulo dedicado a métodos para estimar el R0. Después están las tesis de dos estudiantes míos, que los dos trabajaron realmente muy bien, sobre modelos, o sea, justamente Iván trabajó sobre el ébola, y bueno, la defendió este año en pleno COVID. Cuando empezamos, en realidad ni nos imaginábamos que iba a ser un hit, iba a estar tan de moda el modelo SIR, la de Sebastián Pedersen. Y después el de abajo de todo también es un artículo que a mí me ayudó en su momento a entender justamente esto, ¿no? Como estas cuestiones de las políticas de salud pública, o sea, cómo se toman decisiones a partir de estos modelos matemáticos, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que les quería contar, dejo ya de compartir la pantalla y vamos a ver si hay preguntas, comentarios. Ahí está, volví. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que para mí es súper interesante todo lo que nos contaste. Y tenemos algunas preguntas y vamos a abrir además el espacio para preguntas ahora. Ninguna pregunta que dice, que consulta, ¿en qué momentos o en qué periodos el crecimiento fue exponencial en la Argentina? Sí, bueno, si lo tenés. Y si es lineal, y cuándo deja de serlo, ¿no es cierto? Y si tiene que ver con el tiempo de duplicación. Claro, en realidad, a ver, si fuera exponencial todo el tiempo de duplicación se mantendría constante. ¿Está bien? Entonces, si uno ve que, no, o sea, realmente no tengo los números porque francamente no me dediqué a analizar los números. Es un poco eso, peligroso mirar los números y tratar de llevarlos directamente al modelo, como que uno puede Sí. confundirse bastante. Pero bueno, hay gente que está trabajando en eso, de hecho. Ahora, lo que uno ve es esto. Otra cosa, tener cuidado. Si van derecho a aplicar el modelo, acuérdense lo que les dije. En realidad lo que hay que mirar no es la cantidad total de casos, que es lo que más se Lo que conoce más como circula. dato. Claro, pero en realidad lo que hay que mirar es la cantidad de Sí, casos activos siempre. ¿Está bien? O claro, sea, sí, el sí. IDT es siempre casos activos, o sea, hay que siempre restarle los que ya se recuperaron. Bueno, pero al margen de eso, uno dice, si fuera exponencial, el tiempo de duplicación se tendría que mantener constante. No sé, 10 días, bueno, uno debería verificar eso. En algún momento eso va a dejar de ser. Justamente la idea es que cuando ya se contagió un número más significativo, va a dejar de ser exponencial. ¿Está bien? Uno podría pensar que es como, bueno, al principio uno diría, hay un comportamiento tipo exponencial, después por un ratito, por un tiempo más, va a ser un comportamiento tipo exponencial, pero ya con una pendiente más baja, digamos, con una constante más baja. Por eso justamente el tiempo de duplicación va a ir cambiando. ¿Está bien? Pero Sí, digamos, el tema es que tampoco uno, sobre la marcha, tampoco es muy fácil decir, bueno, este es efectivamente el pico. Y también claro, sobre sí. la marcha, esto es otra aclaración que es importante para hacer. Claro, ese dibujito que yo hice es si uno no hace nada. Hay un R0 y bueno, y así evoluciona. Pero justamente cuando hay medidas que hacen que uno de manera medio artificial baje el R y todo eso, y bueno, se pone una cuarentena, ahora se saca la cuarentena, eso puede hacer que no haya un único pico, sino que haya justamente nuevos picos, o sea, es lo lógico, ¿no? Porque Claro.
Digo, porque si de vuelta empieza a haber de vuelta más contactos y todo eso, y bueno, obviamente puede volver a subir. No es que una vez que ya Aparte, vemos que es dinámico porque vos ahí mostrás un ejemplo donde conoces el principio y el fin, y acá estamos todavía en el proceso. Y sí, Claro, lamentablemente. claro. Ujú. Bueno, tenemos una consulta de Daniel Shinka. Bueno, Pablo, primero quería agradecerte y felicitarte porque la verdad creo que debo hablar por todos porque la exposición fue súper clara, muy amable, muy seguible. Eh, yo igual, además quiero felicitar otra vez, como siempre, a la comisión de seminario que siempre tiene gente que expone que es de primer nivel. Y también le quiero agradecer al capítulo JOFA que nos permite usar esta plataforma que, les digo chicas, salió 10 puntos. 10 puntos. Me salió a mí 10 puntos, así que debe salir bien a todos. Pablo, mira, yo quería hacerte, me voy a tomar la licencia, hacerte 3 preguntitas. Seguramente una, yo llegué un poquito más tarde, así que por ahí no me quedó claro. Vos al principio habías definido susceptibles, infectados y recuperados, ¿no? Y todo eso sumaba N. Ujú. No me quedó claro primero la diferencia entre susceptible y N, porque yo no sé por qué pensé que los susceptibles éramos todos. No sé bien la diferencia. La otra pregunta es con el famoso R0. De lo que se dice en televisión, bueno, el R0 yo siempre me lo imaginé en una ecuación donde decía infectados en función de T igual a algo, y el R0 aparecería en una exponencial, en el exponente de una exponencial, por ejemplo. Pero R era recuperados, entonces ahí me hizo ruido. Sí, Y la sí. última pregunta, discúlpame, la última pregunta igual las tengo acá anotadas, así que si te lo olvidaste las digo, porque yo, si no me las olvido yo. En la última filmina vos pusiste que había distintos modelos y los asociaste a distintas enfermedades, que me imagino que se lleva bien con esa filmina donde vos ponías el R0 para distintas enfermedades, en rojo, ¿te acordás? La pregunta es, por supuesto que cada enfermedad se debe describir con un modelo diferente, pero tienen, por ejemplo, capacidad, digamos, la gente que trabaja en esto, tiene capacidad de modificar los parámetros de los distintos modelos para atacar posibles futuras enfermedades, porque, ¿viste? Como el COVID, todo el mundo sabía que había coronavirus, pero este COV-2 no se conocía. Entonces, justamente, ¿cuál es el problema? El problema es que te cae por la ventana y no sabes qué numeritos poner en los modelos. Sí tienen previsión de mover algunos de esos parámetros. Bueno, esas son las 3 preguntas, pero si te olvidas alguna, te las digo. No, está bien. Bueno, sí, a ver. La del R0, eso, sí, perfecto. No, a ver, primero, lo de los susceptibles, no, lo que estamos diciendo es que, a ver, al principio uno tiene la población total, pero bueno, obviamente para que haya una epidemia tiene que haber un pequeño grupito inicial de infectados. Entonces, la población total es N, la cantidad de infectados se la resto a N y lo que me queda es la cantidad Ah, inicial de susceptibles. está O bien, sea, o sea, los susceptibles, susceptibles, está bien, son los que inicialmente están infectados. no, los Para susceptibles son arrancar, los que se pueden contagiar. los que se pueden contagiar, perdón. Sí, Por eso, bien. digo, al principio en el modelito que pusimos eran 100.000 la población total y supuse un infectado, entonces había 99.999 susceptibles. Ah, bien, bien, Son los que ya está. están los que pueden contagiarse. Los que ya Los que pueden, se infectaron, y los que están en R, si hay inmunidad, los que están en R ya no se van a infectar, no son susceptibles. está bien, o sea, está bien, el modelo arranca con un infectado. Está bien, ya entendí, ya está. Eso. Después, Bueno, el tema del R0, sí, eso no lo aclaré, pero es sí, una homonimia, si se quiere, o sea, confunde un poco, pero nada que ver, o sea, una cosa es el nombre R del grupo recuperados o removidos, y otra cosa es el R0, que por algún motivo se le puso, sí, se le puso ese nombre porque es el número básico de reproducción. ah, Entonces,
pero bueno, Y no, tal vez, o sea, seguramente no pude seguir todas las ecuaciones despacito, entonces se me confundió ahí. Pero digamos, sí tiene que ver con el número de reproducción que estaba en una de las filminas. Es eso. sí, hay Está bien. pequeñas variaciones, o sea, hay el número de reproducción básico, el número de reproducción efectiva, o sea, hay como distintas variantes, pero sí, se llaman R por eso, pero no nada que ver con el grupo recuperados, ¿no? Está bien. Y la última era si, digamos, en todos los modelos que vos nos pusiste en la última filmina, si tienen una previsión de mover algún parámetro o jugar con algún parámetro para poder prever alguna futura pandemia. De no Eh, sé qué bicho, digamos. Sí, a ver, la verdad es que, bueno, por supuesto no lo sé, no soy epidemiólogo. La idea justamente de que estos modelos es que sirvan para eso, ¿no? O sea, uno dice, bueno, a ver, aparece una enfermedad, al principio no sabemos nada, no sabemos el beta, el gamma, nada de eso. Bueno, si uno logra de alguna manera estimarlo, puede tratar de actuar antes de que se produzca eso, una nueva pandemia, ¿sí? Está Eh, bien, está bien. pero de vuelta, o sea, en general los modelos, y bueno, son modelos, o sea, no, uno Sí, trata, obvio. Sí, claro, después trata claro. de forzar la realidad y ajustarla para que, bueno, el modelo funcione más o menos bien, pero eso es algo que hay que todo el tiempo modificarlo para que se Sí, adapte, ¿no? además, aún con el COVID o con alguna nueva, siempre tenés que estar modificando sobre el pucho, digamos, sobre el momento en que se están produciendo las cosas. Ujú. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, Bueno, bien. muy bien. Tenemos ahora una consulta de David. Hola, gracias, Vale. Pablo, impresionante la charla, me encantó. Yo creo que disfruté esa clase como cuando disfrutaba, o sea, disfruté tu charla como cuando disfrutaba clases cuando hacía la carrera de grado. Me encantó. Muchas gracias por todo ese conocimiento ahí compartido. Bueno, te quería hacer varias consultas porque ni bien arrancó el COVID, yo no soy ni matemático, no soy epidemiólogo, no tengo ni idea de nada de esto, pero bueno, ni bien arrancó la pandemia, que empezó a haber mucha información, sobre todo sobre información, con lo poquito de matemáticas que sé y lo poquito de programación que sé, empecé a hacer unos modelitos que cada tanto me iban como funcionando. Entonces te quería hacer unas consultas respecto a ellos, muy cortas. Bueno, primero, frente a lo que hoy contaste, ¿podrías decirle pues a todos los que están presentes cuál es el valor más o menos estimado para las constantes gamma y beta para la pandemia actual? ¿O sabes de dónde se pueden averiguar lo que se está considerando actualmente según este modelo simplificado que nos explicaste? En realidad, bueno, lo que más se escucha por ahí es directamente el R0, que está relacionado con beta y gamma. Digamos, uno podría decir, al menos por lo que escucha por ahí, uno podría, como uno dice, bueno, desde que aparece el primer síntoma hay que esperar 2 semanas y después ahí ya uno puede volver a salir, porque ya no contagia, uno diría, bueno, eso estaría diciendo que se calcula un gamma aproximadamente de 1/14. En Ah, ese perfecto. caso, si se dice, bueno, y si uno tiene una estimación del R0, el beta, bueno, Lo tiene relación. despejas, perfecto. Ojo, Perfecto. igual hago un comentario que también es importante, o sea, esa cuestión de la homogeneidad en algún momento empieza a pesar mucho, o sea, no es verdad que vale usar el mismo R0, uno dice, por ejemplo, bueno, decir, no sé, en Argentina el mismo R0, y no, por supuesto que no, porque es muy grande y porque hay situaciones muy diferentes en distintos lugares. Ni siquiera uno podría decir el mismo R0 para toda la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, una cosa, no sé, lo que pasó en la Villa 31 es distinto a lo que pasó en otros barrios. Entonces es algo bastante local también el R0. Entonces hay como mediciones más finas que usan otro tipo de cosas, teoría de grafos, por ejemplo, hay un montón de otras herramientas que tienen que ver con esto. O sea, no Ah, es re el... bien. ¿Está bien? Está bien, listo. Bueno, pero más o menos nos lo pueden sacar de esos numeritos, de esas ecuacioncitas. Y la otra pregunta que tenía, cuando yo arranqué a simular, tomaba
esa función y que vos explicaste, yo no tenía ni idea de eso, como si fuera una gaussiana. Eso de puro interés, pues ahí disparé eso sin saber. Entonces te quería preguntar, estaba muy despistado, ¿se puede usar modelos así tipo gaussiana, que tengan un comportamiento así, pero que no sea como construyendo la función, como vos mostraste con el modelo discreto, que se va construyendo la función conforme los datos anteriores, sino como tirar de una vez un comportamiento gaussiano? ¿Eso es como muy despistado o es más o menos correcto? Y nada, en realidad ajustar así, de proponer una función que ajuste bien, no, es, digamos, a ver, uno podría tratar de proponer, lo que pasa es que en realidad, como yo dije, la ecuación diferencial no tiene una solución explícita, pero sí tiene una solución en forma integral, así que en realidad eso uno lo podría usar, pero sí, no, proponer de pronto que, uy, esto parece una tipo gaussiana y no va a andar bien. Bien, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente muchas gracias por esa presentación tan agradable y tan fácil de entender. Bueno, gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra consulta para Pablo. Bueno, Pablo, por supuesto, todos acá en el chat están agradeciendo la exposición y la claridad de la misma. Realmente, la verdad que todos muy, muy contentos. No sé si Daniel quiere decir algo más. Está silenciado, Daniel. A ver. Bueno, está bien, no me lo digas así. No. No, ¿Querías comentar algo más? No, estaba bajando el chat, la verdad que sí, creo que por suerte, creo que la explicación fue, vuelvo a decirlo, muy clara, y esto está, después se puede poner online, ¿no? Se puede Claro, subir. eso yo ahora lo iba a mencionar nuevamente, pues lo mencioné Sí. al principio, pero tal vez no estaban todavía todos los asistentes. Está siendo grabada la conferencia, fue grabada la conferencia, así que va a estar disponible luego en la página del SIOP. Vamos a poner el link que dirige directamente al canal de YouTube, así que está disponible para el que quiera volver a verlo o compartirlo con alguien más. Sí, creo que sería muy interesante poder seguir con un poquito más de detalle las ecuaciones que Pablo las puso ahí muy, muy explícitas, pero viste, por ahí uno se enfocaba más en el resultado, que es lo que uno estaba Claro, esperando. si uno después la mira con un poco más de Pero detenimiento, por estaría ahí la lindo puede parar para ver las ecuaciones. sí, y eso ayuda a Sí, sí. entender un poco más todo lo que digo, porque para uno es nuevo todo eso, digamos. Si quieren les puedo Pero mandar la presentación también, ¿eh? Digo, si alguien quiere después hacer las cuentas, les mando la presentación. Igual esto aparece, por supuesto, en los papers, ¿no? Pero... Claro, igualmente si ya estaban también puestos ahí. Pablo, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo Sí, no. Pablo, decime, ¿vos sabés si en las presentaciones que se hacen en presidencia, o deben estar haciendo una hora o ya la hicieron, pero las que hicieron antes, aparecieron curvas muy parecidas a las que vos pusiste sobre cómo varía el número de infectados, de la pandemia? ¿Vos sabés si, digamos, todas... A ver, ¿por qué? Porque cuando uno escucha las cosas en televisión, uno escucha el famoso R0, que hay que bajarlo, siempre dicen, bueno, vamos a ver que el pico se corre, para, y siempre el pico parece que se va corriendo para más adelante. Esas estimaciones que nosotros escuchamos en las notas periodísticas, se basan, digamos, en que esta gente tiene la información similar a la que vos nos contaste hoy, digamos, que se va ajustando el número R0 a partir de los datos infectológicos, y entonces van actualizando, digamos, esas curvas azules, amarillas y rojas que pusiste, y entonces ahí van diciendo, bueno, el pico se corre para tal mes o tal día, o se achata tanto, digamos. Eso digamos, están siendo ayudados la gente del gobierno por este tipo de cálculos. sí, claro, hay mucha gente trabajando en esto. De hecho, a ver, yo
como les dije, no trabajo en cuestiones así más numéricas y de datos, pero hay mucha gente. En mi facultad hay un grupo grande en el Instituto de Cálculo de personas que están colaborando muy directamente, sí. Sí. Está bien, está bien, está bien. Bien, bien. ¿Mm? Bueno, Bueno, no sé si súper hay bien, Javier. alguien más que tenga alguna inquietud. Jorge, Jorge Reina, ahora te damos micrófono, Jorge. Espera que te habilitamos para que... Perdón, vale, por el chat, Omar Benvenuto, me parece, quiere hacer una pregunta. Bueno, Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan. te escuchamos, sí, Omar. Sí, bueno, mira, yo soy astrónomo. Bueno, la exposición que nos diste me pareció clarísima. La matemática sorprendentemente simple. Yo lo que te quería preguntar era, bueno, cuando la pandemia empieza, es como que, digamos, los datos son pocos, ¿no? Y entonces se me hace que los coeficientes de la ecuación, de las ecuaciones diferenciales que tenés ahí son cosas que se van a conocer con una incertidumbre bastante apreciable, ¿no? Uh-huh. Entonces, el punto sería, ¿hasta qué punto, hasta dónde tienen que crecer las curvas como para que vos puedas tener algún grado de certeza de por dónde va a ir la cosa, ¿no? Porque me parece que es una cosa bastante incierta. Y de última, ¿cómo haces para decir, bueno, para esta enfermedad y estas condiciones de contorno, digamos, es como que, beta y gamma eran, van a tener ese número y no otro, ¿no? Que me parece que es una cuestión central. Esa sería un Sí, poco la sí. pregunta. No, claro, justamente eso. Es algo que no conocemos, entonces es como muy difícil. Acá, digamos, hay varias cuestiones, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, como esto empezó o en otros países eh, ocurrió antes que acá, entonces uno dice, bueno, tengo datos que me Claro. permiten tener alguna idea. Pero obviamente después a nivel local, y bueno, hay que estar todo el tiempo mirando los datos y ajustando los parámetros. Yo creo que eso es algo, no, a ver, de vuelta, no trabajo con datos, no sé cuánto se considera razonable o qué cantidad de días tengo que mirar para decir, bueno, esto me da una buena estimación. Esa parte, bueno, el que esté en cosas más numéricas te puede decir mejor, ¿no? Claro. Pero claro, por supuesto son, como les dije, son parámetros que si uno los conociera, bueno, tendría este comportamiento, pero no los conozco. Hay que estimarlos y hay que ajustar todo el tiempo las estimaciones, sí. Claro, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí, entonces le damos la palabra a Jorge. Sí, gracias por la charla, muy interesante. Y tal vez me perdí en alguna de las primeras ecuaciones, pero cuando uno habla de los susceptibles, en realidad yo estoy pensando en una población, bueno, N, que tiene un cierto número, bueno, de los cuales va a haber tantos susceptibles. Ahora, ¿qué pasa si hay algún tipo de enfermedades en donde son más susceptibles los chicos o más susceptibles las personas entre 18 y 25 años o las personas de 65 años? Es decir, ¿tengo que correr un modelo para cada una de esas edades o cómo es? Esa sería un poco mi pregunta, ¿no? No, bueno, está bien la pregunta y de hecho acá en realidad hasta sería bastante pertinente porque justamente hay como los grupos en riesgo, la gente más grande. No, hay modelos que tienen en cuenta o que separan en más compartimentos, modelos estructurados por edades, por ejemplo. O sea, hay como variantes. Yo lo que les conté es el modelo original, pero justamente está suponiendo, ahí de vuelta caemos en esta cuestión de la homogeneidad. Bueno, no, obviamente no es para todos en la población de la misma manera. Entonces sí, por eso. Después hay como variaciones de estos modelos que apuntan más, con más cuidado a estas cosas, ¿no? Bien, bien, gracias. ¿Y eso no puede cambiar sustancialmente los resultados en promedio? Seguro que sí, o sea, pero por eso digo, seguro que si uno, de hecho, pueden mirar eso, variantes del modelo CIR o variantes donde se tienen en cuenta otros factores, y sí, las curvas van a ser diferentes. Siempre uno está hablando, en este caso, uno está hablando de cosas que calcula en promedio, pero como les decía, incluso
como dijimos antes del R0, que en realidad es una cuestión muy local, o sea, el R0 a lo mejor varía de un lugar a otro de una manera muy sustancial, ¿no? Entonces, sí, esto sirve para, bueno, tener una idea, poder predecir algunas cosas, pero hay que estar todo el tiempo atentos a ir modificando esos parámetros. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, Bien. muy bien. A ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta, comentario. Bueno, si es así, entonces voy a volver a agradecer en primera instancia a Pablo por tu tiempo, la gentileza de brindarnos el seminario. La verdad que, ya te digo, todos súper contentos y súper claros con todas las respuestas también. Y como ya mencionó Daniel, también vamos a agradecer al grupo de estudiantes del CIOP y Universidad Nacional de La Plata, de OSA, que gracias a ellos gestionaron la plataforma Zoom para poder hacer estos encuentros. Y bueno, a todos los asistentes también por estar con nosotros y por participar. Así que por mi parte eso es todo. Muchas gracias, Pablo. ¿Querés que saquemos una foto, Vale? Sí, vamos a sacar una foto. Así que, Jessica quiere decir algo. Sí, bueno, un comentario nada más a toda la gente que está escribiendo. Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones. A Pablo, por supuesto, por el seminario, que también estuvo espectacular. Y para todos los que quieren recibir la difusión de los seminarios que estamos realizando desde el CIOP, nos pueden escribir en el chat con su dirección de correo o bien enviar la solicitud de amistad a Facebook o a Instagram, que es CIOP La Plata, para que puedan llegar, para que les pueda llegar la difusión de los seminarios, nada más. Bueno, muy bien, entonces eso era una de las cuestiones que nos habían estado consultando. Bueno, Pablo, ¿querés decirnos algo más? Sí, no, por supuesto agradecer una vez más. Un pequeño comentario final, ya que estamos en confianza. Quería contarles, en realidad, hacía más a modo storytelling, que, bueno, como ven, ya di la charla y estoy perfectamente, pero estoy en el grupo R, o sea, a lo que voy es a que, ni llegué a contarte, Valeria, en los mails, porque sí, no tenía sentido, pero sí, inexplicablemente no, evidentemente es una enfermedad muy contagiosa, no sé cómo, porque estuve haciendo la cuarentena y saliendo muy, muy poquito, pero me contagié, y simplemente quería, porque justo estoy, como ya terminó mi periodo, ya puedo volver a salir, estaba por en estos días subir una pequeña crónica de mi experiencia. Tuve la suerte de que fue muy leve, o sea, realmente estuve un par de días en cama y nada más, o sea, realmente lo transité muy, muy bien, pero esto lo cuento simplemente para que, transmitirles que hay que cuidarse muchísimo, cuidarse ustedes, cuidar a los demás, como que, bueno, es algo que evidentemente es una enfermedad todavía difícil, todavía no hay nada, no hay nada, no es que ya apareció la vacuna, o sea, todavía hay que seguir muy atentos y eso, como dije antes, cuidándose y teniéndole respeto a la enfermedad. O sea, creo que lamentablemente nos tocó un año muy distinto al que todos hubiéramos querido, pero me parece importante justamente eso, tener, como que saber que entre todos es la cosa, o sea, que no es que uno dice, bueno, yo hago lo que quiero, o sea, la enfermedad, yo cuidándome o saliendo solo a hacer compras me enfermé, me curé, nos enfermamos todos en la familia, por supuesto, y tuve la suerte, pero mucha gente no tuvo la suerte que tuvimos nosotros. ¿Mm? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me alegro que todos estén ya recuperados y vos, como lo decís, lo contás en primera persona, así que claramente nos podés decir que los cuidados hay que tenerlos y bueno, eso tiene que llegar también a un montón de gente que por ahí no tiene tanta conciencia. Bueno. Sí, aparte lo quise contar en realidad, no es que
Digo, entre otras cosas, pues justo como voy a publicar, porque a veces me gusta escribir pequeñas historias y pequeñas cuestiones, entonces como lo voy a publicar para que, bueno, digo, el que me estuvo Perfecto, escuchando hoy, sí. que de repente, bueno, Se pero por entere eso después. digo, Sí, sí. esperé, no quise dar lástima ni nada por el estilo, y Sí, por digo, supuesto, sí, sí. vieron que pude dar la charla sin toser ni una vez, así que evidentemente estoy recuperado. Bueno, Qué bueno. bárbaro. Bueno, muchísimas gracias entonces. Esperamos contar con ustedes en el próximo seminario. Un Muy gusto. bien. Felicitaciones, saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, gracias por la difusión y por la charla de Pablo, y gracias a los organizadores. Bueno, gracias. Muchas gracias.